Muy bien, voy a compartir también el PowerPoint del día de hoy para ir desarrollando los temas a partir del número 33, porque la semana pasada vimos el 32, que dije que se estaba refiriendo a las 5 vías del conocimiento de Dios según Santo Tomás de Aquino, que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver otras vías de acceso a Dios que han existido. Lo estoy hablando de cosas que otros ya han usado como argumentos, como vías de acceso a Dios. Bien, aquí, mira, me he parado aquí, la estructura de la fe. Estamos viendo la primera parte, fides qua. ¿Recuerdan? La fe subjetiva. Es el acto mismo con que el creyente, bajo la acción de la gracia, confía en Dios y que se revela y asume el contenido de la revelación. Previo a la fides qua, a esa gracia de Dios que se revela a nosotros para asumir ese contenido y acoger la vida que se nos comunica en la gracia, pues está la estructura, vamos a llamarla así, natural, creada por Dios, que es la capacidad de Dios, desde la razón y también de la libertad nuestra. Estamos hechos para Dios. Recordamos esa frase de San Agustín. Y vimos que ahí está, el hombre religioso. Estamos viendo el hombre religioso, pero no solamente religioso, sino el hombre capaz de conocer a Dios por medio de la razón. Después veremos a Dios que se revela. Y después veremos la respuesta de la fe a Dios que se revela. La revelación y la fe como virtud teologal. Por eso vimos en primer lugar el deseo de Dios, en los números 27, 28, 29 y 30, pero que el hombre también puede rechazar a Dios por diversas causas, un rechazo que puede ser por ignorancia, puede ser culpable, no culpable, existencial, teórico, recuerdan todo lo que vimos, también el escándalo y también el mal ejemplo de los creyentes puede ser un obstáculo para no acoger a Dios en nuestra vida. Las vías del acceso a Dios, fundamento bíblico, que eso lo hice con un vídeo grabado aparte que está en YouTube, sobre cómo en la Biblia ya se ve cómo el hombre puede conocer a Dios por la luz de la razón. Y la última vez que vimos, el número 32, las vías de Santo Tomás de Aquino. Hoy vamos a ver, les propongo, simplemente, ya lo vimos, el argumento ontológico de San Anselmo, que es un argumento también muy criticado por algunos porque han pensado que es una proyección, que es un pensamiento, que del hecho de que uno piense en Dios ya significa que Dios existe, y no es eso lo que está diciendo San Anselmo, sino que su argumento es mucho más sofisticado. Y eso como un argumento antiguo. Y aquí al lado he puesto un argumento nuevo sobre la existencia de Dios, que no es tan nuevo, ya dije, porque ya Santo Tomás, en la quinta vía, que es el orden del universo y la finalidad interna, se asemeja mucho a ese argumento que se desarrolló en el siglo XIX y de la parte protestante, no católica, cuando los protestantes a la razón desde Lutero la llamaban prostituta también, el Papa y la razón, el anticristo y la prostituta de la razón. Entonces, creo que también ellos se han reconciliado con la razón y se han dado cuenta que la razón es algo creado por Dios y que por lo tanto no hacer uso de esa razón sería ir en contra de la misma creación. Pero al creer que el pecado original ha denigrado al hombre, el hombre es todo pecado. Ellos no creen que el pecado original haya sido perdonado por el bautismo, sino que continúa después del bautismo. Y por eso, por mucho que haga el hombre, nunca podrá hacer obras buenas. Y todo lo bueno que hace es pura gracia. Pura gracia. El hombre por sí mismo no puede hacer nada bueno. La naturaleza, repito, el pecado, hemos sido perdonados y eso significa que hemos recuperado la imagen
de Dios y que tendremos que construir esa imagen en la semejanza de Cristo. Bueno, entonces aquí está el argumento ontológico. Dice, así pues, oh Señor, tú que das la inteligencia de la fe, concédeme en cuanto este conocimiento me puede ser útil, el comprender que tú existes, como lo creemos. Él parte ya de la experiencia espiritual y por lo tanto le pide a Dios la capacidad de comprender su existencia, que ya cree en ella. Por lo tanto, es un hombre de fe que en un contexto de oración con Dios descubre a Dios dentro de sí mismo. Entonces su argumento, para entenderlo, no es un argumento de proyección psicológica, es un argumento de fe, pero un argumento de fe que va a decir, si tú estás en mí y estás actuando en mí y no hay nada más perfecto de lo que yo pueda imaginar y eso es la existencia, pues tú debes existir. Entonces dice, creemos que encima de ti no se puede concebir nada por el pensamiento, dice San Anselmo. Nosotros no podemos concebir, cuando hablamos de Dios, nada que esté por encima de Él. Como esa pregunta que dice, bueno, ¿y a Dios quién lo ha creado? En el momento en que yo me pregunto, ¿a Dios quién lo ha creado? Ya estoy diciendo que ese no es Dios. Si lo ha creado alguien, ya no es Dios. Estamos hablando de Dios como el ser subsistente y necesario, que existe por sí mismo y su necesidad no le viene de otro, sino que en sí mismo encuentra su explicación. Es a ese al que llamamos Dios, decía Santo Tomás de Aquino. Entonces no podemos, dice, creemos que encima de ti no se puede concebir nada por el pensamiento. Se trata, por consiguiente, de saber si tal ser existe, si existe Dios, porque el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero cuando me oye decir que hay un ser por encima del cual no se puede imaginar nada mayor, este mismo insensato comprende lo que digo. El pensamiento está en su inteligencia. Quiere decir que yo ya lo tengo dentro. Es la experiencia. Yo puedo concebir un ser del que nadie ni nada está por encima, por el cual no se puede imaginar nada mayor. El pensamiento está en su inteligencia, aunque no crea que existe el objeto de ese pensamiento. Ahora dice, bueno, ese pensamiento por lo menos sí lo tiene, a lo mejor no cree en él. Porque una cosa es tener la idea de un objeto cualquiera y otra, creer en su existencia. Porque cuando el pintor piensa de antemano en el cuadro que va a hacer, lo posee ciertamente en su inteligencia, pero no sabe que no existe aún, ya que todavía no lo ha ejecutado. Cuando por el contrario lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el espíritu, pero sabe también que lo ha hecho. El insensato tiene que convenir en que tiene en el espíritu la idea de un ser por encima del cual no se puede imaginar ninguna otra cosa mayor, porque cuando oye enunciar este pensamiento, lo comprende, y todo lo que se comprende está en la inteligencia, y sin duda ninguna, este objeto por encima del cual no se puede concebir nada mayor, no existe en la inteligencia solamente, porque si existiera fuera de la inteligencia, porque si así fuera, no solamente existe dentro de la inteligencia esta idea, porque si así fuera, entonces ya por el hecho de existir fuera, ya habría un ente mayor que él. Dice, si así fuera, se podría suponer, por lo menos, que existe también en la realidad, nueva condición que haría a un ser mayor que aquel que no tiene existencia más que en el puro y simple pensamiento. Por consiguiente, si este objeto por encima del cual no hay nada mayor estuviese solamente en la inteligencia, sería, sin embargo, tal que habría algo por encima de él. Conclusión que no sería legítima. Existe, por consiguiente, de un modo cierto, un ser por encima del cual no se puede imaginar nada, ni en el pensamiento ni en la realidad. Y dice, y este ser es Dios. San Anselmo no está haciendo un argumento solamente filosófico, está haciendo un argumento desde su experiencia también espiritual. Y eso es lo que no se ha entendido mucho del argumento de San Anselmo. Él ya está presuponiendo la presencia de Dios en nosotros, no solamente a nivel de pensamiento, sino también a nivel de ese ser mayor
del cual no se puede imaginar nada mayor. Simplemente que la crítica más grande a este argumento es que por el mero hecho de pensar algo no significa que existe, pero esa misma crítica es no comprender el argumento de San Anselmo, repito, que no parte tanto de una proyección del pensamiento hacia la realidad, sino que parte de su misma experiencia del don y de la gracia de Dios en sí mismo, pero que intenta explicarlo también a un nivel racional, diciendo, está en ti Dios, entonces, y lo piensas de esta manera, no podría estar en ti pensado como aquel ser que por encima del cual no se puede imaginar nada mayor si no existiera. Por otro lado, un argumento que va más al diálogo con la ciencia, y es lo que se ha llamado el diseño inteligente. Y ese argumento está diciendo que un diseño inteligente, como es el universo, como es el macrocosmos, solo puede proceder de una mente más inteligente que el diseño. En otras palabras, que el azar no puede crear diseños complejos. Y el universo, el macrocosmos y el microcosmos está lleno de diseños complejos. La célula, que es, vamos a decir, el elemento más pequeño, tiene en sí mismo un proyecto, no solamente tiene un diseño que es proyecto, como sabemos el ADN, en el ADN está todo lo que vamos a ser nosotros físicamente hablando. Y es como decir que una computadora apareció de repente sin que nadie la haya hecho, sino por la fuerza del azar. Alguno decía, ustedes conocen el Quijote, ¿no?, de Cervantes, Quijote de la Mancha, que es un libro muy gordo. Afirmar que el orden viene del azar es como tirar al aire todas las letras que hay en el Quijote y esperar que un día salga el Quijote escrito. Aunque la probabilidad matemática diga que hay una probabilidad determinada, sabemos que eso es irreal, no va a pasar. Entonces es ese argumento de decir y vemos que el universo es un diseño en la que una pieza depende de la otra y falta el ecosistema que se llama. Si falla una pieza del sistema se puede hundir todo el universo, como si el Sol falla, se hunde todo el sistema solar que depende de él. Pues ahí está ese argumento que se llama del diseño inteligente, que dice que el azar no puede crear diseños complejos, como es el universo en este caso. Dice un tal Sir James Jeans, uno de los más grandes astrónomos modernos, que cuando más examinaba las inmensas expansiones del espacio y la tremenda complejidad de estas cosas, tanto más parecía el universo ser un gigantesco pensamiento de un gran matemático. Es la expresión de Sir James Jeans. Tenemos ahí el argumento del diseño inteligente. Hay otras maneras que a lo largo de la historia argumentos que se han desarrollado, como la apertura a la verdad y a la belleza. El ser humano está abierto a la verdad, busca la verdad. Y si busca la verdad es porque es consciente, como decía antes, de que el mundo es inteligible. Y esa misma búsqueda de la verdad espera encontrar una respuesta en la investigación, en el pensamiento, en la experimentación, en todos esos métodos que el ser humano ha ido inventando y ha ido creando a lo largo de la historia para acercarse cada vez más a la verdad de nuestro mundo, desde un punto de vista físico, pero también desde un punto de vista material. Y la belleza engendra
junto con otras realidades humanas, un sentimiento que va mucho más allá de la materia. Ya empieza a encontrarse en unas dinámicas y en unos movimientos espirituales. Por ejemplo, una obra de arte, un cuadro, una pieza musical, una sinfonía, por ejemplo, de Beethoven. Tenemos ahí también la poesía. La poesía es algo más que una mezcla de palabras, es también un uso metafórico, simbólico, de imágenes continuas, en las que el hombre expresa también sus sentimientos, sus deseos, sus anhelos, sus búsquedas, sus frustraciones, todo lo que lleva dentro lo puede expresar en lo que llamamos también la literatura, la novela, la ficción. Todo eso es producto del ser humano que nos habla de esa condición espiritual del ser humano, fruto de su inteligencia y por lo tanto también fruto de la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad presupone, repito, la conciencia de que el mundo es inteligible, nos puede hablar de sí mismo en un orden que nosotros podemos captar, podemos incluso descubrir, podemos analizar. Una de las argumentos que se ha dado también es llegar a Dios por el sentido del bien moral. En otras palabras, todos tenemos en nosotros una percepción del bien y del mal. Y esa percepción del bien y del mal que tenemos en nosotros mismos no ha sido algo que nosotros mismos nos hayamos puesto. Se expresa a través de lo que nosotros llamamos la conciencia. Y la conciencia nos precede. Es algo que está en nosotros, lo que la Biblia va a llamar el corazón. Y que nos está diciendo esto está bien y esto está mal, pero nos lo está diciendo porque va más allá de nosotros mismos. Me lo dice a mí y se lo dice al vecino y se lo dice al del país vecino y se lo dice al de la otra punta del océano. Es lo que también Kant dirá que a Dios se le puede descubrir no por la razón, sino por la ética, por la razón, lo que él llama la razón práctica, no la razón pura. Él escribió 2 volúmenes que es Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica. Y él decía que el objeto de la razón pura es la ciencia, no Dios. Nosotros afirmamos que sí, que fruto de la razón, también por la razón que llama pura Kant, el objeto de la razón no solamente es el mundo material, sino que también es el mundo espiritual y por lo tanto también de Dios, sino que él decía que es objeto Dios de la razón práctica. Y la razón práctica son los mores, es la moral, el bien y el mal. Y él dice que presupone la vida moral a Dios, porque si no, no podríamos tener un principio que sea un principio moral que sea universalmente válido. Y solamente podremos llamar bueno aquello que es universalmente bueno, y el único que puede garantizar esa universalidad de lo bueno y del bien es Dios, porque el ser humano no puede definirlo por sí mismo. Es un argumento que él hace, yo no lo comparto en cuanto tal, pero sí comparto en que sin Dios no hay fundamento moral, no se puede establecer lo que es bueno y lo que es malo, sino a través de acuerdos de conveniencia para los seres humanos. Ahí está la diferencia. Para algunos la moral es una conveniencia entre los seres humanos que buscan respetarse y estar lo mejor posible unos y otros, pero no tiene ningún fundamento. Ese fundamento, ¿quién se lo da? Si un día un grupo humano piensa que estar bien significa una cosa y otro grupo humano dice que estar bien significa otra, por ejemplo, los nazis pensaron que era bien eliminar a los judíos y ellos estaban convencidos de ello.
pues, ¿quién garantiza que lo que ellos hacían está mal? Entonces, no, porque nos repugna a todos, o sea, todos tenemos ese instinto moral que nos dice eso ha sido el horror más grande que ha habido en el siglo pasado. Entonces, ¿qué nos hace decir eso? Sino un sentimiento moral que ya tenemos todos en nosotros mismos. ¿Qué es el bien? Pero ese sentimiento moral no nos lo hemos dado tampoco nosotros. Forma parte de nuestra naturaleza, pero viene dado. ¿Y quién puede garantizar que ese sentido moral es válido? Solamente aquel que lo ha puesto en nuestras conciencias, porque nos ha creado. Es ahí que el argumento moral también es válido para decir que no hay fundamento moral, objetividad moral, si Dios no existe. Y hoy tenemos ese problema. Por ejemplo, en la cuestión del aborto, en la cuestión de definir qué es la vida humana. ¿Quién define lo que es la vida humana? ¿Un científico? ¿Un político? ¿Un sociólogo? Ellos nos pueden definir ciertas características y aspectos de la vida humana, pero ¿quién puede definir la dignidad de la vida humana? Sino aquel en quien se funda nuestra dignidad, que solamente puede ser afirmando que Dios existe y es el que nos da la dignidad que está por encima de nuestro propio capricho o definición de lo que es la vida humana. Cuando nosotros empezamos a querer definir por nosotros mismos cuándo una vida es humana y cuándo una vida no es humana, ahí es cuando no nos ponemos de acuerdo, porque perdemos el fundamento de nuestra dignidad. Yo creo que, naturalmente hablando, sí se puede definir racionalmente cuando una vida humana es ya humana, y es desde el primer momento de la concepción. Repito, incluso científicamente sabemos que ya está ahí diseñado el ser humano que vamos a ser, materialmente hablando, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que hemos dicho, la libertad y la voz de la conciencia. Si no existe Dios, no somos libres. Es decir, si no existe el mundo espiritual, olvídate de tu libertad. Eres una mera conjunción de células, de proteínas, de vitaminas, de lo que estemos formados, de neuronas, y que la combinación de esas neuronas es la que te delimitan tu actuar. Para muchos piensan que es así. La libertad presupone, nuestra libertad concreta presupone una libertad trascendente. Y nosotros, en nuestro deseo de libertad, es uno de los deseos, como el deseo de la inteligencia, que no tiene límite y que no tiene fin. Nosotros anhelamos una libertad infinita y anhelamos un conocimiento infinito y eterno. Ese es el anhelo que hay en el corazón del ser humano. Por eso nuestra libertad finita no sería posible sin la libertad infinita de Dios. Este es un argumento que también desarrolló un teólogo que se llama Karl Rahner. Karl Rahner desarrolló estos argumentos. Él intentó hacer una teología dialogando con el con la filosofía trascendental, trascendentalismo de Kant. Entonces él entró en diálogo, como Santo Tomás entró en diálogo con Aristóteles, Rahner entró en diálogo con Kant, y desde ahí también elaboró esa fe de la Iglesia de que somos capax Dei, el ser humano es capaz de Dios. Por lo tanto, esa capacidad la tenemos a través de nuestra libertad, que es anhelo del infinito, y de nuestra inteligencia, que también concreta y limitada, que también es anhelo del infinito. Y desde ahí podemos también ser apertura a Dios para que Él se revele, para que Él venga a nuestra vida. Y ahí tenemos esa aspiración al infinito y a la felicidad. Algunos han entrado también en esa definición de que el hombre busca la felicidad en su vida, pero esa felicidad no se encuentra sino en el encuentro con Dios, en el desarrollo del espíritu.
Otros signos de la existencia de Dios es, por ejemplo, las actividades del alma. El alma, cuando hablamos del alma humana, que es la forma del cuerpo en la mentalidad aristotélico-tomista, estamos hablando también de unas capacidades, como la inteligencia, como la voluntad, como la memoria espiritual, que son signos de la espiritualidad del alma y por lo tanto también de su inmortalidad. Como el alma puede ser inmortal, porque al ser espiritual es simple, no está compuesta como la materia y por lo tanto no se diluye, no se destruye, como el cuerpo. El cuerpo cuando morimos ya sabemos que se desintegra. El alma no puede ser porque no tiene partes, es simple. Y por lo tanto al ser espiritual, que eso es la constitución de lo espiritual, no puede tampoco morir. Es irreductible además a la materia y no puede tener su origen de la materia el alma, porque sería como admitir que de lo inferior viene lo superior. Y el principio de la evolución no es que pretende que de lo inferior venga lo superior, pero ese es el paso que no está demostrado en la teoría evolucionista y que muchos han subrayado como uno de los huecos grandes que tiene la teoría evolucionista, es decir, cómo se explican los saltos cualitativos en el desarrollo de la evolución, por ejemplo, cómo se pasa de la materia a la vida y dentro de la vida a las distintas especies de vida, la vegetal, la animal, la humana y también la espiritual. Eso no puede venir de un proceso evolutivo en el sentido de que de lo inferior viene lo superior. Hay saltos cualitativos que requieren, los que entran a pensar y a reflexionar filosóficamente en ello, requieren la intervención directa de Dios, de ese ser inteligente, que ha creado el diseño, pero no solamente lo ha creado, sino que ese diseño lo acompaña, lo va desarrollando con su presencia, y eso es lo que nosotros llamamos la providencia divina. Él actúa y sigue actuando en el mundo, aunque el mundo sea autónomo en las leyes que él ha creado. Ahora vuelvo al Catecismo de la Iglesia Católica para leer el número 33 y 34, que dice así el número 33. El número 33 habla de esas vías que ya hemos explicado, y dice que el hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, es lo que hemos visto, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, ya lo hemos explicado, eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 33, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, que es la semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia. Cita la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Dice el número 33 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya lo hemos explicado, es todo lo que hemos explicado en el día de hoy. El 34 dirá que el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Yo no tengo en mí mismo mi razón de ser, sino que yo dependo de alguien y tiendo hacia un fin que no me lo he puesto yo, sino que alguien lo ha puesto por mí, la finalidad de la que hablaba Santo Tomás en una de sus vías, sino que participan de aquel que es el ser en sí mismo, sin origen y sin fin. Y así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Repite la conclusión de las vías de Santo Tomás de Aquino, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 34. Ya lo hemos explicado a través de las 5 vías y de los otros argumentos que hemos no desarrollado, pero sí por lo menos aludido en este tiempo.
En el número 35 del Catecismo dice que las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en intimidad con él, y ahí está la diferencia, y ahí vamos a ir dando ya el paso hacia la revelación. Yo puedo conocerlo como un Dios personal, pero entrar en intimidad de él, con él, ya es otra cuestión. Eso yo ya no lo puedo hacer por mí mismo. Para eso, dice, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Yo no puedo entrar, y repito, esa es la diferencia de nuestra religión a otras religiones que se basan en que es el hombre el que encuentra y entra en relación con Dios. Nosotros sabemos que si bien hay esa estructura y ese deseo interno de Dios y que lo podemos conocer por la razón, entrar en relación con Él es una gracia y no es posible si Dios no se revela al ser humano, y la gracia de la fe será la acogida de esa revelación. Dice, sin embargo, y ahí vuelve a decirlo, esas pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe, pueden ayudar, puede hacer que mi corazón esté más disponible, esté más abierto para acoger ese don de la fe. Y por lo tanto pueden ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana y entonces nos sirve a nosotros. Nosotros que creemos en Jesús y por medio de Jesucristo creemos en Dios Padre, en el don del Espíritu Santo, también podemos descubrir por esas vías del conocimiento natural de Dios que esa fe no se opone a la razón, que no es contradictoria a la razón, que es, por lo tanto, un acto plenamente humano, no es un acto ciego de un salto al vacío, sino que corresponde a lo que Dios mismo ha puesto en nuestro interior. Y ahí viene, en el número 36, la afirmación del Catecismo que ratifica con el Concilio Vaticano II lo que yo he denominado que es un dogma de fe, que la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña, forma parte de la enseñanza de nuestra fe católica, que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Y eso es una cita del Concilio Vaticano I, de la Constitución Dogmática Dei Filius, capítulo 2. Y verán los que siguen el catecismo que hay unas citas DS, eso significa el Detzinger. Detzinger Sommercher, que es un libro que recoge todos los documentos del magisterio de la Iglesia desde el inicio hasta el día de hoy. Eso es el DS, que pone aquí muy citado y que ustedes pueden ver citado en otros libros que ustedes pueden leer. Es el libro, repito, que recoge todos los documentos de los papas y de los concilios y que forman parte de lo que llamamos la doctrina católica, cómo se ha ido enseñando a lo largo de todos los siglos por el magisterio de la Iglesia. Eso es lo que se llama el DS, Detzinger, el Detzinger, y que va a ratificar también el Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum, que habla sobre la revelación, que en las comunidades bíblicas también nos pasamos un tiempo hablando de ella cuando hablábamos de la revelación de la palabra de Dios y que en el catecismo volverá otra vez a aparecer. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios, claro. O sea, si Dios no nos ha creado para acogerlo, naturalmente, ¿cómo lo vamos a acoger? Está diciendo algo que va de sí en la lógica de nuestra fe, ¿verdad? Que no se opone a la naturaleza y gracia, van juntas. Hay ese adagio tradicional que dice que la naturaleza,
la gracia presupone la naturaleza, no la destruye, sino que la gracia viene a plenificar la naturaleza creada por Dios. Por eso Juan Pablo II en sus predicaciones y en su teología insistía tanto que Jesucristo revela al hombre la plenitud del ser hombre. Es la plenitud del ser hombre y es también, por lo tanto, la venida de la gracia. La gracia nos hace ser hombres plenamente. Es lo que está diciendo también. El hombre tiene esta capacidad, ¿por qué? Porque ha sido creado a imagen de Dios, y este es el fundamento bíblico de lo que hasta aquí, el más fuerte, de lo que hasta aquí está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, dice en el número 37, en las condiciones históricas en las que se encuentra el hombre, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Y ahí vemos que hay muchos límites, y también incluido el pecado, que hace que nosotros tengamos muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Y está citando un texto de Pío XII, de la encíclica Humani Generis. También DS, el Detzinger, recuerdan, está presente ahí este documento. Dice así Pío XII en su encíclica Humani Generis, que es una doctrina que, como veremos, todavía sigue manteniendo y que está vigente. Dice, a pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas o al menos dudosas las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Hay dificultad en nuestro límite de la imaginación, de los sentidos y también del pecado original que sí ha dejado en nosotros una mancha, una tendencia, en lo que se llama concupiscencia, que muchas veces se presenta como impedimento para acercarse y para acoger a Dios en nuestra vida. Dice, y por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación. Necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia para poder acoger a Dios. Y necesitamos que Dios se revele para enseñarnos quién es y cómo entrar en relación con Él. Dice el número 38, dice, por esto el hombre necesita ser iluminado, y aquí voy a concluir, por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón de suyo. El aborto, por ejemplo, no es inaccesible a la razón de suyo, pero la dificultad en la que nos encontramos sí hace que nosotros tengamos dificultades para darnos cuenta de ello, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad. Necesitamos la revelación y la gracia de Dios para que lo conozcamos a Él, entremos en relación con Él y conozcamos también cómo vivir moralmente conforme a la voluntad de Dios y conforme a nuestra propia naturaleza creada por Dios. Y es lo que dirá, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas a todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Nos libera del error solamente la gracia y la revelación. Aquí me paro yo en este momento, y porque después ya viene cómo hablar de Dios, que ya es otro tema que lo tocaremos la semana
que viene. Voy a empezar la semana que viene con estos tres argumentos, algunos ya los he visto, pero sobre todo el problema del mal y la existencia de Dios, que lo voy a desarrollar la semana que viene, el problema del mal, del dolor, del sufrimiento, en contradicción con un Dios omnipotente y bondadoso, y también el problema de la injusticia en toda la historia humana, que crea un mundo sin sentido si Dios no actúa con lo que nosotros llamamos un juicio y una palabra definitiva, que haga justicia a todo el dolor y todo el sufrimiento humano a lo largo de la historia, sobre todo el sufrimiento del inocente. Y le damos gracias a Dios por todos los beneficios que nos da y que sepamos también conocerlo cada vez más. Y reciban su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos ustedes una buena noche y si quieren despedirse, pues ahí les...